Bienvenida a Círculo de Mujeres de Élite. Yo soy Delia y este es el primer directo de muchos que voy a hacer. Y hoy hablaremos del autodesarrollo, autoconocimiento relacionado con el liderazgo femenino. Este espacio es para mujeres, para todas aquellas mujeres que ya sean jefas, que sean coordinadoras, que lleven equipos o que sean emprendedoras, que en el cual pues es mi caso también. Me considero emprendedora. Y es para daros claves, claves de desarrollo, claves de cómo recorrer ese camino y no fracasar en el intento para llegar al liderazgo consciente, que te sientas merecedora, que tengas pues habilidades, estrategias que las puedas transmitir a tu equipo. ¿Por qué me pareció esto tan importante, no? Porque a lo largo de mi vida he ido pasando por trabajos, iba pasando por trabajos donde me encontraba jefes y jefas que eran autoritarias, que destruían equipos, que venían enfadados o enfadadas de casa y te lo vomitaban todo. ¿Qué hacía eso? Que tú no vas a gusto al trabajo, que tú genera mal rollo entre los compañeros y compañeras. Unos critican a otros, unos se empiezan a pasar y pasan la pelota a los otros. Y esto no es una forma de liderar. ¿Por qué? Porque será un equipo que no va a tener éxito. Entonces, ¿dónde empieza el inicio hacia el liderazgo? Empieza dentro de ti. No es una cosa que se pueda separar de lo que es tu vida personal. El liderazgo se tiene que entrenar. Es una disciplina, tiene un proceso de sanación interna también, donde tienes que tener introspección. Porque si yo tengo unas heridas, si yo tengo unas bases que no son sólidas, que no son coherentes conmigo, con mis creencias, con mis valores y lo que quiero transmitir, no va a funcionar. Entonces, quiero que se te quede bien grabado en la cabeza que una líder no nace siendo líder. Me explico. Puedes tener un entorno favorable, que te ayude a ser una mejor líder, como puede ser en la escuela, como puede ser en tu entorno familiar, como puede haber sido pues, los recursos o habilidades que tú ya puedas tener cuando naces. Pero el liderazgo, aparte de tener esta parte, tú puedes desarrollar esos dones. Ahora mismo eres como un diamante en bruto al cual pues hay que darle un poquito de presión, un poquito de precisión e ir tallándolo. ¿Para qué? Para sacar tu mayor potencial. Por lo tanto, quiero que desde ya, aquí y ahora, empieces a creer en ti misma y empieces a creer en que puedes ser una líder de élite e inspiradora para otras mujeres. ¿Cómo empezó este camino para mí? Yo no empecé siendo quien soy hoy. Yo he recorrido un camino, he tenido que errar, he tenido que renunciar a cosas por amor propio para poder evolucionar en mi crecimiento personal. Y es ahí donde está la clave, el autodesarrollo y el autoconocimiento de ti misma. Si tú no te conoces, no sabes qué reacciones vas a tener. Si no sabes qué cosas te gustan y qué cosas sí, no vas a poder avanzar en la vida. ¿Por qué? Porque nos importa. Me importa qué fortalezas tienes y qué debilidades tienes. Así que si quieres ahora mismo es el momento en que cojas papel y lápiz y empieces a escribir 2 listas, 5 fortalezas tuyas y 5 debilidades tuyas, porque eso va a hacer que hagas conciencia de quién eres realmente y de esas fortalezas, qué es lo que puedes potenciar. Y esas debilidades hay que reforzarlas o transformarlas. En el caso de que haya alguna que no te guste y que ya quieras eliminar en tu vida. ¿Para qué? Para tu evolución. Porque esto se trata de transformación. Esto se trata de un camino que hay que recorrer. ¿Y cómo se hace? Paso a paso. Hace años atrás yo sentía un fuerte sentimiento de que emprender. Yo siempre he tenido la frase en la cabeza de yo no he nacido para que me mande nadie. En mi caso, yo soy emprendedora. Yo emprendí, tenía una fuerte también voluntad de querer transformar a las personas, de iluminar sus caminos. Y era como que en mi camino pues sucedían cosas muy traumáticas. Traumáticas y en parte que yo también tenía que entender. ¿Para qué? Para luego yo poderlo transmitir. Una persona me dijo una vez, es que tú, Delia, tienes que hundirte en la mierda para vivirla y luego transformarla y renacer como un ave fénix. Y cuando tienes este aprendizaje integrado, entonces es cuando puedes transmitirlo a los demás.
Y es ahí, pues, cuando pasé, ¿no? Por varias etapas de mi vida donde me costaba muchísimo encontrar la felicidad. Para mí era como, tiene que ser un estado permanente. Realmente la felicidad no es permanente, es un camino. Y como toda la vida, pues hay subidas y hay bajadas y no siempre nos vamos a mantener en el top, en el empoderamiento total. O sea, tiene que haber mucho trabajo mental para poder mantenerte allí, ¿no? Y sobre todo esa parte de conocerte a ti misma para decir qué me gusta o qué me gustaba para poder yo también recuperarlo, ¿no? Cosas que haces durante la adolescencia. A mí me gustaba muchísimo pintar, me encantaba escribir y era una parte de mi creatividad, pues que, bueno, cuando eres madre, dejas de hacer cosas. Cuando conoces a una persona, pues también son cosas inconscientes. A mí nadie me ha pedido que lo haga, pero inconscientemente lo hacía. Entonces, ¿qué hacía? Me olvidaba de mí. Entonces yo no era feliz, yo no estaba bien porque había una parte que estaba desconectada. Por lo tanto, ¿cómo tuve que empezar este camino, no? Pues decir, ¿qué es lo que quiero hacer en la vida? Ponerme un propósito. ¿Qué he venido a hacer? ¿Qué quiero transmitir? ¿Dónde voy a ser feliz? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y dije, vale, vamos a empezar con coaching. Entonces dije, a mis 30 años voy a formarme en coaching de vida. ¿Para qué? Porque también quería ese emprendimiento. ¿Para qué? Para poder tener tiempo para mis hijos, porque me estaba dando cuenta de que no tenía tiempo para mis hijos. Pero es que aún así lo hice. Me puse a estudiar como si fuera un curso escolar. ¿Era online? Sí, era online, porque yo no podía permitirme desplazarme. Pero os juro que esas 260 horas de curso y las 60 horas de prácticas que realicé ya generaron, bueno, los primeros cambios drásticos en mi vida. Me veía diferente, entendí que hay otras formas de realidades, otras formas de ver la vida, otras formas de ejercer, otras formas de transmitir. La importancia de poder sanarme a mí misma, de poder sacar todo lo que hay en el desván de mi mente, que es mi subconsciente, desván y el sótano. Porque entre inconsciente y subconsciente, madre mía, ¿cómo estamos? Pero quiero que te recalques mucho y te grabes a fuego en la cabeza que la transformación hacia el liderazgo tiene que existir, se tiene que transitar. Es imposible decir, me voy a dormir y mañana me levanto siendo una líder. No, porque hay cualidades, porque hay habilidades y de lo primero que necesitas es de poner de tu parte. Si tú pones disciplina, si tú dices, yo esto lo voy a hacer, esa transformación se va a dar en ti. Y es ahí donde tú te vas a convertir en una líder en tu vida personal y después lo podrás transmitir a tu equipo o a otras personas, llámalo como quieras. Entonces, hice el coaching y luego vino el liderazgo, entre otras lo que son pues terapias holísticas, porque yo también tengo una parte pues que las energías me gustan muchísimo, pero soy muy mental, por lo tanto esa parte tenía que trabajarla sí o sí. Todo era un desastre. Hubo una época en que todo se giró. O sea, se me rompían las cosas, no funcionaba nada, todo estaba mal, me despidieron del trabajo. Fue un momento, ¿sabes? Esos que dices, se me tuerce una cosa, se me tuercen todas, pues yo tuve una de esas etapas. Me derrumbé, totalmente me derrumbé. Y eso fue en el momento en que, pues, también viví una separación y todo eso hizo que mi vida, pues, tomara un giro drástico que era necesario. Y esa fue la primera vez, después de pasar todo ese tránsito, esa muerte profunda de decir, vale, ahora empiezo a ser feliz. Y era feliz y trabajaba en un McDonald's en esa época, pero era feliz, jolines. ¿Por qué? Porque me había empezado a trabajar internamente y de esto te estoy hablando que hace 15 años, 15 años de esto. Pero hace 5 años donde el segundo clap, ¿por qué? Porque empecé a posponer. Hubo un impasse ahí en medio de pospongo, hago mi vida, voy haciendo, transito, me pasan los días. Y nació mi hija y dije, me gusta estar en casa, me gusta tener tiempo para mis hijos. Y entonces me di cuenta de que el tiempo es oro y no va a volver. Y que yo esos momentos no los iba a volver a ver. Fue ahí donde dice, yo tengo que emprender ya. Aunque tenga miedo. ¿Cómo lo hago? Empiezo a trabajarme. Y eso es lo que viví durante el proceso de estudios del coaching. Pero ahí no terminó todo, porque no acababa de dar el paso de decir, y en ese momento estaba en otro trabajo, en el cual llevaba pues 9 años.
ya teníamos estabilidad, mucha estabilidad económica, pero no era feliz. Y entonces un día me levanté y empecé a llorar. Empecé a llorar tan profundamente que no podía parar. Y fue en ese momento cuando me dijeron: "Estás viviendo una depresión mayor". Y fueron los 6 meses más catastróficos que recuerdo a nivel mental de mi vida, porque aparentemente lo tenía todo, pero había algo en mí que estaba profundamente oscuro. Y fue cuando, al final de esa etapa, de esos 6 meses, bueno, yo decidí irme a hacer un retiro y fue en ese retiro donde me transformé. Volví y dije: "¿Qué estás haciendo con tu vida? Si tú has venido a liderar, tú quieres llevar equipos, tú quieres inspirar". Y dije: "Vale, rebajo horas". Rebajé horas en el trabajo y ya estaba haciendo los papeles, monté mi empresa. Y es cuando empecé, pues, con el coaching transformacional, cuando empecé a transformar personas, de esto ya hace un año, donde empecé poco a poco y donde ahora, pues, estos últimos 4 meses, pues, me he puesto en serio y en que ya quiero lanzar, pues, mi carrera, mi propósito, porque para mí es un propósito y siento que está en mí, y es donde yo he aplicado una coherencia de lo que siento y lo que pienso. He dejado de hacer lo que quieren los demás para mí. He dejado de seguir el rebaño de ovejas, porque no me sentía una oveja más del rebaño. Yo sé y sentía que destacaba por encima, y no porque me sintiera mejor o fuera mejor, no, porque comprendí que si uno lleva dentro esa decisión, esa llamada de decir: "Yo tengo que hacer algo más en la vida, ¿por qué no hacerlo? Yo quiero llegar a vieja, a la vejez, mirar atrás y decir: "He tenido la puñetera vida que he querido, he triunfado, he inspirado". Esa satisfacción de también pensar que he hecho felices a otras personas, de que he podido mejorar sus vidas, de que a lo mejor ellos tenían un camino A y, pues, a lo mejor han escogido el B, pero transitando todo esto. Así que hay cosas que es como hay que empezar a aplicar cosas, ¿no? Empiezo a poner límites, empio no me hago responsable de las decisiones de los demás tampoco. No cargo con las expectativas de los demás, porque eso te carga, eso degenera, eso te hace estar mal. Por lo tanto, a partir de hoy y hasta el 17 de diciembre, donde voy a hacer una masterclass donde te hablaré de la A a la Z, del camino, del proceso y de las 4 claves básicas para iniciar ese camino al liderazgo, que ahora es cuando te lo digo. Tienes el link abajo del vídeo para que te puedas registrar ya y no perderte los próximos directos y empezar a ver de qué va esta movida, que va a estar muy interesante porque lo he cohesionado todo. Parte mental, emocional, parte interna, parte externa, reprogramaciones, cómo puedes crear ese cambio y no ir a ciegas. No hagas como yo, que fui a ciegas. He perdido mucho dinero en el camino. He, he ido a muchos sitios, he hecho cursos que luego al final tampoco me han servido para nada. Yo sé que esto son cosas personales. Yo lo puedo recoger de una forma, tú lo puedes recoger de otra. Lo que es válido para ti no lo puede ser para mí y viceversa. Pero te invito a que asistas a esto, que puede ser una oportunidad para ti de cambio, que no pierdes nada y puedes ganar muchísimo. Así que espero que te haya gustado este vídeo introductorio de un poquito mi camino y las 2 o 3 claves que te he contado, porque no lo quiero soltar todo ya el primer vídeo, no te lo puedes perder. Así que regístrate, nos vemos dentro de la clase y en los previos, porque también habrá previos. No te lo pierdas porque voy a hablar de muchas cosas que no puedo resumir en 20 minutos. Así que si quieres llegar a la vejez, mirar atrás y decir, he vivido la vida que quería tener y me marcho en paz y satisfecha, este es el momento.